베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y murió extinción, y no pocos hombres. Amén. Alma mía, reconstruyamos nuestra iglesia. 천하와 물우러러 다 주를 찬양하여라. 할렐루야 할렐루야. 저 금빛 나는 밝은 해, 저 은빛 나는 밝은 날, 하나님을 찬양하라. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 힘차게 부는 바람아, 떠가는 묘한 구름아, 할렐루야 할렐루야. 저 돋는 찬란 아침에 젖지는 고운 저녁놀, 하나님을 찬양하라. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 너 선한 마음 가진 자, 남 용서하며 살아라. 할렐루야 할렐루야. 고통과 슬픔 지닌 자, 내 근심 주께 맡겨라. 하나님을 찬양하라. 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 만민아 다 구로 경배하여라. 할렐루야 할렐루야. 성삼위일체 주님께 존귀와 영광 돌려라. 주를 찬양. 할렐루야 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 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias porque nos has permitido este día santo. Gracias, Señor, porque nosotros hemos obedecido delante tuyo y nos has dado la oportunidad de entregarte este culto delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener esa fe que sea apta y en el cual tú te complaces. Ayúdanos, Señor, que en esta hora podamos triunfar, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. Amén. 거친 세상에서 실패하거든 그 손 못자국 만져라 고된 일 하다가 힘을 얻으리 그 손 못자국 만져라 그 손 못자국 만져라 그 손 못자국 만져라 주가 널 지키며 인도하시리 그 손 못자국 만져라 내가 어둠 속을 걸어갈 때에 그 손 못자국 만져라 주가 참 평안을 내게 주시니 그 손 못자국 만져라 그 손 못자국 만져라 그 손 못자국 만져라 주가 널 지키며 인도하시니 그 손 못자국 만져라 내가 부활의 주 따라가려면 그 손 못자국 만져라 내가 주 안에서 길이 살리라 그 손 못자국 만져라 그 손 못자국 만져라 그 손 못자국 만져라 주가 널 지키며 인도하시리 그 손 못자국 만져라 너의 죄악의 짐 무거울 때에 그 손 못자국 만져라 마음 문 열고서 주를 모셔라 그 손 못자국 만져라 그 손 못자국 만져라 그 손 못자국 만져라 주가 널 지키며 인도하시니 그 손 못자국 만져라 예배 성공을 위해서 En esta hora oremos en arrepentimiento para poder triunfar en el culto. Padre Dios, damos gracias porque el día de hoy también nos has llamado como tus servidores. Ayúdanos, Señor, que en esta hora podamos entregar un culto que sea apto delante tuyo, que podamos ver tu rostro. Ayuda, Señor, perdónanos, Señor, cada uno de nuestros pecados delante tuyo. Padre Dios, perdónanos, Señor, por cada momento que nosotros no pudimos estar junto con tu corazón. Padre Dios, perdónanos,
Señor, por esos momentos que hemos escogido las cosas de este mundo, las costumbres de este mundo, nuestros pensamientos de la carne, nuestros deseos de la carne. Ayúdanos, Señor, a poder aceptar nuestra debilidad del día de hoy. Y ayúdanos, Señor, a nuevamente arrodillarnos delante de tus pies. Y gracias, Señor, por esa oportunidad que cada día nos das de poder venir delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que en esta hora, Señor, podamos tener un corazón sincero y poder triunfar en este culto. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos venir con corazón sincero. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을 의지합니다. 내 삶의 장평안 주시는 주님을 의지합니다. 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 영이시여 무한한 영생이시며 Padre, que eres Espíritu, que eres el cielo y todas las cosas. Padre, te damos gracias porque nos has enviado a Jesucristo para poder darnos de lo eterno. La vida eterna es conocer al Dios viviente y aquel que tú has enviado. Ayúdanos, Señor, que en este culto podamos conocer a Cristo y al Dios verdadero y entregar un culto en espíritu y en verdad. Obra a través del Espíritu Santo. Padre Dios, tú has dado que nuestro espíritu pueda tener a Jesús, pueda tener esa sangre de Jesús. Y nos has dado la autoridad de que todos nosotros podamos salir de toda autoridad de pecado, de muerte y del Hades. Y nos has hecho que todos podamos entrar en ese reino de vida. Padre Dios, ayúdanos, Señor, para que en todos nosotros podamos triunfar y tener esa vida de fe que pueda triunfar delante tuyo. Y te queremos pedir por el obispo del día de hoy que va a llevar tu palabra de vida. Ayuda, Señor, para que él pueda estar lleno del Espíritu Santo. Y ayuda, Señor, al llevar tu palabra pueda tener la inspiración de tu palabra. Y ayuda, Señor, para que esa palabra que tú des a través del siervo, ayuda,
Ayuda, Señor, para que puedas llevar esa palabra de vida y venir delante tuyo. Ayuda, Señor, que todos nosotros que recibamos su palabra, ayuda, Señor, para que todas las cosas podamos tener la paciencia, podamos tener a ese corazón que pueda esperar delante tuyo y ser esas personas que podamos triunfar y podamos entrar en el reino de los cielos. Obra, Señor, en todos nosotros. Padre Dios, nuestra fe es a través de la sangre de Cristo, es a través de la promesa que tú nos has dado y es creer en esa verdad. Ayuda, Señor, que todos nosotros a través de esa fe, a través de esto podamos obedecerte a ti, podamos servir al obispo, podamos servir a todos nuestros miembros y poder servir al Espíritu Santo. Y el día de hoy es el día de la Santa Cena y en esta hora todas las personas que recuerdan a través de tomando esa sangre y tomando esa carne, ayuda, Señor, que podamos glorificar tu nombre y puedan estar llenos del Espíritu Santo. Ayuda, Señor, que todas las personas que han recibido la palabra el día de hoy, ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos reconstruir tu iglesia y orar por el obispo. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 은혜는 받을 자격이 없는 사람이 값없이 거저 받은 선물. 은혜는 돈을 주고도 살 수 없으며 또 받을 만한 이유도 없는 것. 은혜로 받은 것을 내 것이냐 움켜쥐려
하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy, porque el día de hoy nos hemos reunido para poder entregar a nuestras ofrendas delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de construcción, que cada uno de ellos y sus familias puedan recibir tu bendición. Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan construir en el reino de los cielos. Padre Dios, también te queremos pedir por todas las personas que han dado el diezmo. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan tener tu bendición. Y ayuda, Señor, que cuando ellos reciban esa bendición, ellos puedan tener la inspiración de sostenerla. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir tu bendición. Y ayuda, Señor, que ellos siempre tengan ese testimonio de amar a tu iglesia. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan siempre dar gracias delante tuyo y tener ese poder de vencer al enemigo. Padre Dios, también te queremos pedir por todas las personas que han ofrendado delante tuyo en esta hora. Ayuda, Señor, que todas las personas puedan confesar lo que es suyo. Y ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda usarse por el reino de los cielos y por tu iglesia. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor. 주의
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Juan capítulo 20, versículo 24 hasta el 29. La palabra de Dios, Juan 20, versículo 24 hasta el 29. Vamos a leer todos juntos. 시작. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijo pues, los discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando la puerta cerrada, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. 보지 못하고 믿는 자들은 복되도다 하시니라. 아멘. En esta hora todos juntos vamos a orar antes de escuchar la palabra del Señor para que todos juntos podamos ser bienaventurados al no ver y creer. Vamos a orar todos juntos. 거룩한 시간, 또 복된 시간을 허락해 주심을 또 감사합니다. 오늘 또 하나님이 또 함께 또 역사하여 주셔서 또 말씀을 증거하시는 또 감독님 하나님이 함께하여 주셔서 또 감독님께 또 말씀의 지혜와 또 말씀의 지시가 또 말씀의 또 능력을 주셔서 성령으로 교회 앞에 또 담대히 하나님 말씀을 증거할 수 있도록 하나님의 크신 권능으로 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 또 감독님의 또 말씀을 받되 사람의 말로 받지 않게 도와주시고 오늘 교회 앞에 명하시는 하나님의 말씀으로 우리 모두가 또 순종할 수 있도록 하나님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 보지 못했더라도 또 믿는 자가 더 복됨을 기억하게 도와주시고 우리 모두가 오늘 또 말씀을 듣고 또 하나님이 원하시는 또 믿음 있는 자가 되어 우리 모두가 결단하고 행동하고 순종하는 거룩한 시간 되시도록 하나님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 감독님께 강건함을 허락하여 주시고 성령과 능력과 권능이 충만케 도와주시고 성령으로 말미암아 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 증거하고 선포할 수 있도록 주의 능력과 권능으로 하나님 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 거룩한 주의 날을 damos gracias porque nos has permitido este día y en esta hora deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo 위대한 능력을 y ayuda, Señor, que tu siervo pueda tener ese gran poder. 친히 선포하시는 Y ayuda, Señor, que tú seas el que estés obrando en esta hora. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros puedan recibir tu palabra con tu inspiración. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리 중에 많은 사람들이 A muchos entre nosotros podrán pensar de esta manera. 하나님을 확신하게 할 수 있는 어떤 체험 Uno necesita pues un prodigio o una señal para que así pueda testificar que la fe que uno tiene es una fe verdadera. Habrán personas que podrán pensar y creer de esta manera, 진짜 믿음은 pero entonces estas personas eventualmente están diciendo que para tener una fe verdadera uno necesita o ciertamente necesita tener esos prodigios y señales. Pero entonces 체험을 통하여 얻은 ellos piensan de que solamente esa fe que uno puede verificar a través de esos prodigios y señales es una fe que es aceptada como una fe verdadera. Y si no es así, entonces no es la fe. Pero entonces esa vida de fe 뭔가 좀 que no tiene esas señales y prodigios menosprecian ese tipo de fe diciendo que esa no es una fe verdadera. 이러한 것이 과연 Pero entonces,
quiero decirles a ustedes y preguntarles a cada uno de nosotros que se pregunten si esta es una fe que es correcta. Si miramos a las personas del Antiguo Testamento, si miramos a esas personas, podemos ver de que casi la mayoría de todas esas personas no pudieron experimentar en su vida a un prodigio, un señal, pero cada uno de ellos solamente escucharon de esas diferentes historias sobre Moisés y pues Abraham y cosas así, y ellos creyeron en esto. Podemos ver de que ellos, cada uno de ellos escucharon esas diferentes historias sobre Moisés, y ellos a través de lo que escucharon, ellos creyeron acerca de ese Dios. No es que ellos hayan experimentado lo mismo que Moisés haya experimentado. Entonces, ahora miremos a las personas luego de Jesús. Podemos ver de que ellos, a las personas luego de Jesús, ellos han escuchado lo que los discípulos, esos apóstoles, han experimentado cuando vieron a Jesús siendo carne, y así a través de esto continúa la fe, a través de la fe de lo que ellos han dicho, testificado. Podemos ver de que esto no ha sido distorsionado, sino exactamente lo que ellos vieron y experimentaron ha sido ahora entregado a nosotros. Podemos ver esto en esos 2000 años. Podemos ver de que cuando hablamos sobre la fe y todas las cosas que tienen con relación con la fe, no simplemente son relacionados con las señales y prodigios. Tenemos que tener cuidado con ello. Tenemos que saber de que el tener la fe, uno debe tener esa experiencia y esa señal en el cual verifica que Dios verdaderamente existe. No podemos decir que simplemente esto es la fe. No podemos decir que esto lleva a tener la fe o tener una fe verdadera. El tener este pensamiento y el decir que esto tiene que ser así no es correcto. Digamos, el tener esa fe cuando incluso que no tiene esos señales y prodigios, no podemos decir de que ellos tienen un nivel más bajo de la fe. Y si esto no se puede comparar con las personas que dicen pues que simplemente que ellos han experimentado esto y lo otro y piensan que tienen una fe mayor que ellos, pero esto es un malentendido que han traído porque han distorsionado la esencia de lo que es la fe. Cuando hablamos sobre los prodigios y las señales, tenemos que saber que esto no fue dado a nosotros como un medio para tener la fe, sino es completamente lo opuesto, sino que al primero uno necesita la fe para que luego esto pueda traer los señales y prodigios. Por eso es importante el ver cómo estamos viendo estas cosas. Los prodigios y las señales y el de experimentar que Dios vive no significa que uno tiene la fe y la persona que no ha experimentado esto tiene una fe que es menor. Queridos hermanos, la fe, ¿qué fue lo que el Señor dijo? La fe que aunque no ve esos prodigios y cree, es la fe que Dios está buscando. Algo que tenemos que saber ante todo que es que la fe, que algo más importante que la fe que es, que dentro de la fe, algo más importante cuando hablamos sobre la fe es que tiene que venir, la fe tiene que ir junto con los diferentes sacrificios y devoción. Es ir en ese camino de esa vida de devoción y de sacrificio. Esta es la fe. Pero entonces primero tenemos que ver qué es lo que nosotros estamos creyendo. ¿Qué es lo que nosotros estamos creyendo cuando decimos tenemos la fe? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que nosotros creemos? Primero nosotros creemos de que Dios es vivo, está vivo, que Dios es Dios viviente. En otras palabras, podemos decir de que nosotros creemos que Dios es el Creador. Y luego segundo, es aquel que no es, creemos en nuestro Salvador, es aquel que perdona nuestros pecados. Y luego tercero, que nosotros a través de la resurrección de Cristo sabemos y creemos que vamos a ser ahora resucitados junto con Él. Por eso, en estas tres cosas que les acabo de decir, de que Dios es el Creador, de que Dios es el Salvador, de que Dios es aquel que nos lleva al reino de los cielos, Él cree
Él en estas tres cosas. Esas tres cosas es uno. Cuando hablamos sobre esto, que es uno, 한 조각의 어떤 증거를 가지고도 que nosotros al creer solamente, digamos, una parte, también nos lleva a poder creer en las otras. Todo esto está conectado. El conocer una parte, ¿esto qué significa? Que luego nos llega a creer. Por eso la fe, el creer es importante. Cuando hablamos sobre la fe, está hablando de todo esto, de lo que nosotros estamos creyendo. El creer y tener la fe significa que nosotros creemos en Jesús, en su totalidad, en todo lo que es Dios. Cuando nosotros ahora que conocemos a Dios, entonces ¿qué significa? Que el siguiente paso que nosotros tenemos es natural y obvio que nosotros nos entreguemos delante del Señor. Que nos entreguemos delante del Señor. Entonces, aunque conocemos en una sola parte de Dios, entonces podemos creer en todas las otras partes de Dios y ahora podemos entregar nuestra vida y vivir en esa vida de sacrificio, la cual esa es la fe de nosotros. Y algo que nosotros tenemos que tener en esto que es que en esto podemos añadir que el Señor recompensa a todas las personas que tienen esa vida de sacrificio. Todas estas cosas que les acabo de decir habla sobre la fe que nosotros tenemos. Cuando hablamos sobre la fe, tiene todo esto. Entonces, cuando hablamos sobre la fe, cuando decimos que nosotros tenemos la fe, no es el hecho de tener un entendimiento de un conocimiento. Cuando les acabo de decir con ese significado de la fe, podemos saber de que solamente con ser consciente y entender un conocimiento no es la fe. Pues obviamente es importante entender y aceptar y obviamente ser consciente de la fe. Obviamente eso es importante, pero esto no es lo absoluto, el hecho de ser consciente de esto, sino que el entender de yo creo en Jesús. Entonces, ¿qué significa? Que toda mi vida cambia en ese instante. Cuando alguien le dice, como tú crees, entonces esa persona en esa palabra fe tiene el significado de que esa persona podrá entregarse delante del Señor y tener esa vida de fe que se entrega delante del Señor. Cuando uno dice, esa persona cree, entonces esa persona cree. Entonces, ¿qué significa esto? Dentro de la mente de uno puede saber, esta es una persona que está determinada para poder entregarse delante del Señor. Es una persona que ha tenido esa determinación de poder, de sacrificarse por el Señor. Uno sabe, uno puede conocer eso a través de la palabra. Esa persona cree, tiene fe. Eso es algo que podemos ver a través de esa palabra. Pero entonces, al tener esta fe cuán grande es esto. ¿Por qué? Porque solamente al conocer una sola parte de Dios podemos conocer y creer en toda la parte de Dios, en toda su totalidad de Dios. Esa es una bendición. Por eso también, si el pasaje bíblico que hoy leímos también habla de los que tienen esa bendición. Aquellos que tienen la fe, ¿qué es lo que hacen? Tienen la determinación, pero esa determinación es algo tan grande. No estamos hablando de ser conscientes de algo, sino que es una determinación. Y en esa persona que decide creer, tiene esa determinación, del mismo instante, Dios también tiene una determinación acerca de esa persona. También es igual, tiene esas dos cosas que van al mismo tiempo. Es la persona que cree que tiene esa determinación y Dios es aquel también tiene esa determinación de la persona que cree. Pero entonces esa persona que cree y tiene esa determinación, entonces podemos ver que Dios también reacciona ante esto. ¿Qué es esa acción en la cual Dios tiene? ¿Cuál es esa determinación que Dios tiene acerca de esto? Que también hace que el Señor pueda tener esa determinación. Cuando Dios mira a nosotros, de que nosotros somos conscientes de esto, de que nosotros creemos en esto y tenemos esa determinación de creer en Él, Dios tiene esa determinación de darnos la gracia a nosotros y de amarnos. Queridos hermanos, si vemos en Hebreos,
Podemos ver de que un capítulo habla solamente acerca de la fe, pero entonces uno se podrá preguntar ¿qué es la fe al mirar esto? Podemos ver de que en esto no habla, en ese capítulo no habla acerca del conocimiento, de tener un tipo de conocimiento, de tener un entendimiento. Pero entonces si vemos en los hebreos cuando habla acerca de la fe, ¿qué significa? Que esas personas que creen, de que esas personas que creen son personas que entregan su vida a Dios, son personas que sacrifican y dedican toda su vida por el Señor. La fe está hablando sobre esa dedicación, está hablando sobre ese sacrificio delante del Señor. Cuando hablamos sobre la fe, no lo importante no es un 100% el entendimiento, sino está hablando de que necesita la acción, necesita la acción. Esa fe verdadera tiene como garantía que esa acción, la persona que cree y tiene esa fe, no tiene relación con qué es lo que está aceptando, qué es lo que con el entendimiento. Está hablando sobre el cambio de su actitud, está hablando en cambio de su ser. Por eso el problema en todo esto, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? El enfoque de todo esto es cuál es mi decisión, cuál es mi determinación, esa determinación delante del Señor. Por ejemplo, si nosotros encontramos un evento o una persona que nos influencia a nosotros, no significa que nosotros en ese instante vamos a entregar todo nuestro ser a esa persona. Por ejemplo, digamos, si nosotros vemos de que hay un gran prodigio señal que nosotros experimentamos, no significa con eso hace que esa persona tenga la determinación de poder dedicarse al Señor. El hecho de que una persona pueda cambiar su corazón, cambiar su pensamiento, esas esencias son completamente diferentes. Si vemos en las perspectivas del mundo, es el dinero, el honor, las cosas de este mundo que pueden cambiarnos y el pensamiento de nosotros. Pero entonces el Señor, el hecho de tener esa fe y el creer en el Señor, y dicen que lo creen, hay muchas personas que no tienen esa determinación de dedicarse, de entregar su corazón delante del Señor. Pero entonces tenemos que saber que la fe, ¿qué es? Es esa nueva determinación que nosotros tenemos. La implicación cuando hablamos sobre la fe es tener esa determinación, de tener ese sacrificio, de entregar, de tener esa dedicación delante del Señor. Si vemos en el pasado, podemos ver de que Jesús sanó a muchos enfermos y podemos ver de que Él hizo muchos prodigios y señales en ese momento. Y podemos ver de que muchas personas de ellos, aunque hayan experimentado esos diferentes prodigios y señales, ellos eventualmente mataron a Jesús. Aunque ellos hayan visto los diferentes señales y prodigios, ellos eventualmente mataron a Jesús. Incluso si vemos a Lázaro, podemos ver de que él murió y resucitó a través de Jesús. Y podemos ver de que él experimentó algo grande, pero entonces él, en cambio de seguir al Señor y entregar su vida por el Señor, él eventualmente mató a Jesús. Podemos ver de que solamente por el hecho de tener y experimentar esos prodigios y señales no significa que tiene esa fe sincera delante del Señor. Obviamente algunas personas podrán tener esa fe y llegar a tener esa fe que el Señor decía, pero eso no significa que todas las personas tienen esa fe. Por eso no podemos decir que esa fórmula que dice que el tener, experimentar esos señales y prodigios es el tener, o sea, igual el tener esa fe verdadera. No podemos decir que esta fórmula es absoluta. No podemos decir de que nuestra fe viene a través de eso, sino que es esa determinación. ¿Qué tipo de determinación es la que yo estoy teniendo? Esto es lo importante en nuestra fe. No es el hecho de experimentar esto y lo otro. Entonces tenemos que saber que la persona que cree, entonces el Señor sella esa fe. Y entonces en ese momento esa fe se convierte en nuestra realidad. Y entonces el Señor hace que nosotros podamos creer aún más en Él. E incluso nos da como regalo y nos permite que aún más podamos ver más cosas. Por eso la persona que cree y decide en creer, entonces podrá continuar creyendo en el Señor. Pero la persona
persona que no tiene esa determinación de creer, esa persona que no tiene esa determinación, se está alejando de Dios. Por eso, incluso unas personas que tienen la vida de fe por muchos años, incluso si tienen esos muchos años, como el Señor todavía está esperando la determinación de esa persona, entonces el Señor tampoco no va a tener la determinación ante esa persona. Por eso es importante el ser certeros delante del Señor, el ser sellados delante del Señor. Si vemos en Salmo 57:7 nos dice que nuestro corazón tiene que estar dispuesto delante del Señor. Incluso en Filipenses 1:7 nos dice que lo que cuenta es que tenemos que tener esa confirmación de la fe. Tenemos que tener esa confirmación de la fe. Pero entonces, por ejemplo, si una persona dice, usted tiene que tener sus prodigios y señales, entonces tenemos que ver como fundamento cuál es la razón por la cual nosotros estamos creyendo. ¿Qué es lo que nosotros estamos creyendo? Tenemos que volvernos a preguntarte esto. Tenemos que saber es que nosotros estamos creyendo a través de esos testimonios de las personas que han visto a Jesús. ¿Cómo nosotros podemos encontrar eso? A través de la Biblia. ¿Cuál es el testimonio en que nosotros encontramos? Es la Biblia. La Biblia también tiene función que el llevar el Evangelio. Es ese medio que nos lleva, que lleva el Evangelio. Pero entonces cuando hablamos sobre esos testimonios, ¿y qué es lo importante de esto? Que está hablando sobre esos testimonios de quienes de los que han visto lo que Jesús hizo. Pero entonces tenemos que ver que no estamos hablando de diferentes evidencias, sino está hablando de el testimonio que las personas han dicho a través de sus bocas. En la Biblia podemos encontrar esos testimonios de las personas que han visto, han escrito lo que han visto y nos lleva a nosotros. Tenemos que saber que la Biblia es lo que nos salva a nosotros, es ese medio que nos salva a nosotros. A través de la Biblia nosotros podemos conocer a aquel que no habíamos visto y no podemos ver, y Dios también nos salva a nosotros a través de la Biblia. Entonces a través de la Biblia podemos encontrar el Evangelio. Ahora a través de la Biblia encontramos el Evangelio. Entonces el Evangelio está hablando sobre esa promesa que nos ha dado a nosotros. A través de quién da esa promesa, estamos hablando de esas personas que han visto a Cristo, a través del corazón de esas personas que han visto a Cristo, porque nos ha enviado a Cristo para poder salvarnos a nosotros, porque fue el Hijo de Dios enviado para poder salvarnos a nosotros. El Evangelio es esa promesa que nos da a nosotros, que nos da esa promesa de que Él nos viene a salvar. Por eso podemos ver que el Evangelio también es la verdad. Entonces hay muchas veces que las personas tratan de separar el Evangelio y la verdad. Pero tenemos que saber que dentro del Evangelio podemos encontrar la verdad y es algo que no es separado. Entonces cuando las personas dicen de que se necesitan esos prodigios y señales, entonces, si no existen esas señales y prodigios, ¿cómo nosotros podemos aceptar esta fe, pues, oficialmente? Pero el pensar de esta manera no es lo correcto. Tenemos que saber que el tener la fe a través de las señales y prodigios, que no son a través del Espíritu Santo, que no son a través de... va a ser muy difícil para esas personas el creer esa palabra que ha sido testificada. O sea, es una contradicción lo que están diciendo. Pero entonces si nosotros, cuando el Señor habló sobre Lázaro y el rico, podemos ver de que el rico estaba en medio del abismo antes de entrar en el infierno, y podemos ver de que ese rico pidió a Abraham diciendo, envíame a mí, o
para que yo vaya pues 이제 회개할 것입니다. delante de mis familiares para que ellos puedan creer, o pues envía a Lázaro para que pueda pues ir en ese momento. Pero entonces, ¿qué fue lo que Abraham dijo en ese momento? ¿Qué fue lo que dijo? No importa los diferentes prodigios y señales que realicen, entonces de todas maneras sus corazones están cerrados. Esto es lo que el Señor enfatizó en ese momento. Aunque puedan tener muchos prodigios y señales, aunque en ese momento pueda decir, ¡ay, qué gran cosa es esta! Luego esto no puede conmover sus corazones. 그 결단이 그렇게 중요하고 Por eso, el tener esa determinación es algo muy importante. Y el tener la fe, el tener esa determinación es algo completamente importante. Y entonces esto es lo mismo que ese corazón del Señor. Y es esa fe que el Señor nos ha dado a través de su sangre y nos ha entregado a través de los diferentes testimonios. Es esa fe que nos ha dado a nosotros. Estamos hablando sobre esa fe que fue dada a través de esa sangre de Cristo, a través de esas promesas que nos ha dado a nosotros a través de su sangre. Pero entonces espero que todos nosotros no nos enfoquemos solamente en los prodigios y señales. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea, sino que a través de la determinación de cada uno de ustedes hace que el Señor también tenga esa determinación ante ustedes, para que así el Señor pueda sellar esto y así el Señor pueda obrar a través delante suyo en su realidad, para que el Señor así pueda tener responsabilidad de ustedes en el camino que estén yendo. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea y aleluya. 우리 하나님이 진배해 주신 예배해 주신 믿음으로 Queridos hermanos, espero que todos ustedes sean personas que el Señor tengan esa fe que el Señor ha preparado y han tenido. Ahora vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy hemos leído. Si miramos lo que hemos visto en la semana pasada, podemos ver de que Jesús había resucitado y podemos ver de que el cuerpo de Jesús en ese momento desapareció del sepulcro y muchas personas se asustaron al ver esto. Incluso Pedro y Juan volvieron a sus casas conociendo de que había algo extraño y pues podemos ver de que María Magdalena llegó en ese lugar en ese momento, y entonces podemos ver de que Jesús se manifestó a María Magdalena y pues vio y pues les dijo de que dijo a María de que Jesús ya estaba vivo, de que Él estaba vivo. Y podemos ver de que les dice que le dijera a los discípulos. Entonces fue a los discípulos y les dijo a los discípulos, yo he visto a Jesús. Jesús resucitó. Y podemos ver de que los discípulos no creyeron a la palabra de María, sino que ellos volvieron en ese donde se reunían, y podemos ver de que ellos 나타나십니다. al reunirse, el Señor se manifestó delante de ellos. Se manifestó delante de ellos y y comenzó a decirles de que el Señor se apareció de ellos y les mostró los clavos, donde estaban los clavos y el costado. Pero podemos ver de que en ese lugar donde los discípulos estaban, Tomás no estaba en ese lugar. Y eso es lo que hoy, luego continúa la palabra que hoy leímos. Y podemos ver, como dice en Juan 20:24, podemos ver de que Tomás no estuvo con los discípulos. Y vemos de que los discípulos le dijeron a Tomás diciendo, mira, Jesús ha resucitado, nosotros lo hemos visto. Pero entonces de Tomás, como dice en el versículo 25, podemos ver de que él tenía esa certeza de que Jesús ciertamente había muerto y no iba a poder verlo. Pero entonces los discípulos dijeron, no, eso no es cierto, Él ciertamente resucitó y nos mostró a sus manos y su costado. Pero entonces Tomás volvió a decir ahí en eso y dijo, pero entonces si en el momento es que si yo no meto mi mano en los clavos y yo tocar el costado, entonces no creeré.
Él dijo de esa manera, pero entonces nosotros a través de esa palabra, esta palabra, hay muchas personas que pues que pusieron ese que malinterpretan a quién es Tomás, y muchas personas pues han dicho que Tomás era aquel que dudaba, pues era una persona que duda de todas las cosas, pero entonces podemos ver de que están malinterpretando, y pues Tomás hubiera podido sentirse un poco mal con esto. ¿Por qué? Porque si vemos a Tomás y a los discípulos, ellos es lo mismo. Todos los discípulos también dudaron de esto. Si miramos con más detalle, podemos ver de que Tomás no dijo estas palabras solamente por el simple hecho de que él no tenía la fe, o que era por la incredulidad que él tenía, o porque él pues por su personalidad de dudar. Tenemos que saber de que para él el hecho de que Jesús había pues muerto era algo grande para él, y de pronto él era pesimista, o de pronto él estaba deprimido en ese momento por la muerte de Jesús. No era por el simple hecho de que él pues duda, o la incredulidad, o que él no tenía fe. O sea, no tenemos la necesidad de llamarlo pues de concluir que él es así, sino que él, en cambio, es todo lo contrario. Él es aquel que amaba a Jesús con todo su ser, que tenía ese corazón sincero delante de Dios. Pero entonces, si vemos a unos pocos ejemplos que puedan soportar esto, que es que, por ejemplo, uno de los ejemplos que podemos encontrar, aunque haya muchos, si les digo algunos, podemos ver de que en ese momento en que Lázaro había muerto, y entonces pues Jesús, al escuchar esa noticia de Lázaro que había muerto, él había decidido que iba a ir nuevamente a Jerusalén. Pero podemos ver de que en esa situación que Jesús estaba era pues muy peligroso, porque Jesús estaba a punto de ser apedreado, y entonces en ese momento pues por eso él había escapado pues de Jerusalén en ese momento. Pero entonces, como dice en Juan 11:8, nos dice que todos los discípulos le dijeron que no fuera, pues porque podría ser apedreado por los judíos en ese momento. Entonces le estaba diciendo eso era muy peligroso el ir en ese lugar. Pero entonces todos los discípulos en ese momento estaban tratando de pararlo para que no fuera. Pero entonces, si vemos en Juan 11:16, ¿qué es lo que dice Tomás en ese momento? Jesús, en ese momento, Tomás lo tomó con su corazón. ¿Y qué fue lo que dijo delante de los discípulos? Dijeron: oye, vamos nosotros y muramos con él si tenemos que morir. Pero entonces podemos ver de que Tomás sabía de la situación y la situación en la que estaba, y la situación peligrosa en la cual todos ellos podrían estar al entrar en Jerusalén. Pero como el Señor estaba en ese momento diciendo que iba a ir de todas maneras, entonces Tomás, ¿qué fue lo que dijo? Tuvo la determinación dentro de su corazón diciendo: de todas maneras yo voy a ir contigo, Señor, vayamos con él. Si tengo que pelear con el Señor, peleemos y vayamos juntos con el Señor. También podemos ver de que él estaba teniendo esa determinación de seguir al Señor. Podemos ver de que el corazón de Tomás ante el Señor era diferente, ese corazón que tenía. Otro ejemplo que podemos ver de Tomás, que es en ese momento cuando en el aposento alto, cuando Jesús estaba con sus discípulos y hablaba de que él iba a ir tenía que ascender, tenía que regresar al cielo. En ese momento, Tomás, al escuchar esas palabras, pues él estaba triste al escuchar esas palabras y cayó de la desesperanza. Y podemos ver de que en Juan 14:5, cuando en todo ese capítulo, cuando vemos de que los discípulos, al escuchar las palabras de Jesús, en ese momento ellos no sabían exactamente lo que Jesús estaba diciendo. Pero entonces Tomás confesó diciendo que ellos
no sabían el camino en el cual ellos estaban yendo. Y él pensaba de que en el momento en que Jesús se iba a ir, entonces ya no hubieran podido, se iban a perder si Jesús se alejaba de ellos. Por eso él dijo, preguntando que cuál era el camino que nosotros tenemos que ir. No era como, ay, sí, como el Señor, como tú lo dices, entonces hagámoslo de esa manera. O sea, para él no podía aceptar que Jesús se iba a ir. ¿Por qué? Porque sabía que si Jesús se iba, no iba a poder encontrarlo. O sea, sabía, él manifestó su sacrificio y su dedicación, devoción delante del Señor a través de eso. Podemos ver de que nosotros malinterpretamos a Tomás a través de esa pasaje que hoy hemos leído, pero podemos ver de que Tomás en todos esos momentos estaba expresando su fe delante del Señor. Pero entonces podremos preguntarnos, ¿por qué será que Tomás no estuvo en ese lugar donde Jesús se manifestó a los discípulos y en esos momentos, pues entonces muchas personas podrán pensar, ay, sí, Tomás, ¿por qué no estuvo en ese lugar? Es porque no es fiel, porque él fue perezoso y se fue a otro lugar. O sea, uno podrá malinterpretar y interpretar eso de diferentes maneras, pero espero que nosotros no, pues, malinterpretemos estas palabras y pensemos de esa manera, así de esta manera, sino que podremos pensar cuando vemos esto, que Tomás, él en ese momento estaba en gran desesperanza y él había caído pues en gran depresión en ese momento. ¿Por qué? Porque ocurrió lo que más temía para él, era el hecho de que Jesús muriera y los dejara. Para él esto era tan grande y de pronto él no tuvo ese valor y esas fuerzas de estar junto con los discípulos. Por eso él estuvo solo, porque ¿cómo sería el hecho de que aquel que tanto amaban se alejara, pues muriera? Pero era un dolor que no se podía controlar. Y pues hay y no hay necesidad de que nosotros digamos tan fácilmente de que Tomás era aquel que era pues completamente pues que dudaba y era un incrédulo, sino que Tomás era aquel que amaba al Señor, que decidió en sacrificarse delante del Señor, tenía ese gran amor por el Señor. Y luego podemos ver que Jesús volvió a aparecerse delante de los discípulos cuando estaba Tomás junto con ellos. Y como dice en versículo 26, cuando dice que 8 días después, otra vez Él se manifestó a sus discípulos. Pero entonces podemos ver de que no, cuando habla 8 días, está hablando más o menos luego del siguiente día de reposo o en el día del Señor. Podemos ver que luego Jesús fue directamente ante Tomás. Y como dice el versículo 27, y en ese momento el Señor pues cumple esa petición que Tomás había dicho de que él no iba a creer si no hubiera tocado las manos donde estaba el clavo o el costado. Pero entonces, ¿cómo será que el Señor habló ante Tomás? ¿Será que lo regañó? ¿Será que lo reprendió? ¿Será que el Señor lo menospreció? Claro que no, es completamente lo opuesto. Él fue cariñoso con él, fue suave con él, tuvo misericordia con él y tuvo con todo su corazón. ¿Por qué? Porque el Señor vino para poder dar testimonio de lo que Tomás estaba pidiendo, que era ese testimonio, o sea, esa evidencia delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque también esto nos muestra que Jesús también acepta la debilidad del hombre. No regaña a ellos, sino que también está hablando porque el Señor conocía ese amor verdadero que Tomás tenía ante Él.
Pero entonces, por eso el Señor tuvo misericordia de él. Pero entonces, ¿será que en ese momento, cuando Tomás vio al Señor, será que Tomás en ese momento tomó eso? ¿Será que tocó a Jesús en ese momento? 이 초대교회 이후에 그 전승을 보면은 Si vemos luego como los discípulos escribieron luego de esto, dijeron de que Tomás había tocado pues a la costilla en esto, pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? No, el enfoque de esto no es el que si lo tocó o no, sino que está mostrando, los discípulos al mostrar esto, era de que Jesús ciertamente vivió. Esto es lo que está tratando de decir cuando escribió esto. Pero Tomás en ese momento, al ver a Jesús y cuando vio que él estaba hablando, en ese momento, él no necesitaba volver a verificar más el hecho de tocarlo o algo más, sino que él en ese instante se arrodilló delante de Jesús. 할 수 없는 그 앞에 나타난 Y en ese momento, 그 증거로 él a través de ese testimonio que el Señor le había mostrado, él en ese momento confesó algo. ¿Cuál es esa confesión que él había dado? Es una de las confesiones más grandes que podemos encontrar entre todos los apóstoles, y una de las confesiones que se parecen a esto, que están con el mismo nivel, es la confesión de Pedro. Pero entonces, ¿cuál es esa confesión? Como vemos en Juan 20:28, es de que, Señor, tú eres el Señor mío y Dios mío. Esa es una de las confesiones más grandes y más que sobresalen en toda la Biblia. 강렬하게 반대했던 자인데 오히려 Podemos ver de que Tomás era como las otras personas, pareciera que no hubiera tenido, que era incrédulo y que dudaba, pero él, su confesión, nos muestra cuán gran amor él tuvo delante de Jesús, y podemos ver de que esta confesión sobresale. Pero ¿por qué será que sobresale esto? No solamente está hablando sobre la resurrección de Jesús, sino que está hablando sobre la identidad de Jesús, 모습을 보았어요. de que él, al mirar a Jesús en ese momento, él miró y verificó completamente quién era Jesús. Este es mi Señor y Él es mi Dios. 해야 될 Él es aquel que yo tengo que obedecer. Este es mi dueño. Este es aquel. Él es mi Dios. Este es el Dios que yo tengo que servir. 신이 결단한 것입니다. Él en ese momento, él tuvo esa determinación de entregarse delante del Señor, de tener ese sacrificio del Señor. Él llegó a ese nivel de saber de que yo soy aquel que me tengo que entregar y yo tengo que subir en ese nivel. Y queridos hermanos, para nosotros está hablando, para nosotros en esta hora nos está advirtiendo esa actitud que nosotros tenemos que tener delante de Dios. 신앙 고백은 Y podemos ver de que esta confesión de fe de Tomás, diciendo Señor mío y Dios mío. Pero entonces podemos ver, digamos, 사본에는 옛날 en el texto original, podemos ver de que cuando habla de esto, como lo dice acá, 성부만 나와 말한 것으로 podemos ver de que pues habla exclamando esto, diciendo Señor mío, Dios mío. 서술로 하나님은 나의 No está hablando diciendo, ay Dios, mi Dios, que yo no sé qué y lo otro, tratando de diciendo eso, sino está diciendo, my Lord, my God, diciendo, Señor mío, Dios mío. No hay nada más que explicar, no hay nada más que añadir en todo esto, sino está hablando de que Él en esos pocos minutos, en segundos, Él confiesa una de las confesiones más grandes en todo el mundo. 너는 Pero entonces luego Jesús, como dice el versículo 29, que dice, 이렇게 Jesús dijo, 사실은
Entonces, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero entonces muchas personas piensan que esto lo está hablando, regañándolo o reprendiéndolo, pero no es así. Está diciendo, le está diciendo, oye tú, porque tú me has visto a mí, Tomás, porque tú me has visto, tú has creído. No le está diciendo, oye, tú no deberías hacer así, sino que lo está complaciendo e incluso ha aceptado la fe de Tomás. Y incluso, ¿por qué? Porque Jesús también acepta esa limitación de la fe del hombre. Está hablando sobre esas limitaciones del hombre, incluso acepta esto. Pero entonces, ¿cuál es el interés del Señor? ¿Cuál es ese interés del Señor? ¿Será que todos los discípulos tienen la fe o no? No solamente tiene su interés en eso, está hablando sobre la próxima generación. ¿Qué pasará con la próxima generación? ¿Cómo será que la próxima generación y generaciones van a poder creer? La preocupación del Señor ahora está en eso. Como Tomás había pedido, el Señor les mostró todo lo que Tomás había pedido e hizo que pudiera ver las manos, el costado, todas las cosas. Podemos ver de que Él fue y físicamente le mostró todo esto. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurrirá con las personas de las próximas generaciones? El Señor obviamente no va a poder estar en cada generación y mostrándoles físicamente lo que para poder mostrarles de esa manera. Pero entonces cuando vemos en estos pasajes que hoy leímos, no está enfocado en la fe de Tomás, sino está hablando sobre ese testimonio de las personas en el futuro. Está hablando sobre esas personas que no tendrán sus testimonios, pero tendrán que creer. Está hablando sobre esas personas, no como Tomás, como tuvo la oportunidad de ver, sino que esas personas que no van a poder ver y tendrán que creer. Podemos ver que todos los discípulos, todos ellos vieron de que Dios fue carne y Él murió y resucitó, de que vieron todas estas cosas. Podemos ver de que ellos en ese momento, Él murió y luego resucitó luego 3 días, pero luego a partir de ellos en la próxima generación no van a poder experimentar eso. Pero entonces, como Tomás y todos los discípulos pudieron ver a Jesús con sus ojos y pudieron tocarlo y palparlo, pero entonces, ¿qué pasará con todas las próximas generaciones? Que ellos tendrán que creer el testimonio de aquellos que lo han visto. Pero entonces, esas personas que todavía no han visto, no pudieron ver a Jesús con sus ojos, pero entonces esa fe de que ellos van a poder tener es a través de lo que ellos han escuchado, a través de los testimonios de lo que han escuchado. Las personas de la próxima generación tendrán que no podrán tambalear en su fe, sino que tendrán que estar firmes a través de la fe, aunque no hayan podido ver. Pero entonces cuando habla acerca de esto, podemos ver de que la importancia de la fe y cómo en medio de esa determinación y como el Señor ya había orado anteriormente, como dice en Juan 17:20, el interés del Padre era la próxima generación, no solamente ellos, sino de la próxima generación. Por eso el Señor oró por ellos. Queridos hermanos, tenemos que saber que la fe cristiana no es la fe de cada uno de nosotros, no es la fe que se centra en cada uno de nosotros. Esta no es la fe de nosotros, esa no es la fe que el Señor nos dio y ni la fe que nosotros tenemos que tener. Nuestra fe no es solamente ver esta generación. Son personas que todavía no tienen la certeza de que han recibido la salvación. La fe cristiana no es solamente ver nosotros mismos, sino que la fe cristiana incluso es tiene esa tarea de preocuparse de cómo llevará esto a la próxima generación. Esa persona que ha recibido la salvación, esa persona que ha recibido ese evangelio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es entregar a la próxima generación. La persona que ahora tiene que tomar toda responsabilidad para poder entregársela a la próxima generación. Esa persona que ha recibido de la otra persona, de las personas del pasado, entonces no es cambiar esto, no es distorsionar esto, no es malinterpretar esto, sino que es entregarlo de la misma manera que uno
lo ha recibido a la próxima generación. ¿Por qué? Porque así ellos, aunque no hayan podido ver a Jesús con sus propios ojos, ellos incluso van a tener la misma fe. Tenemos que ayudarlos. Ellos. No importa cuál tipo de generación, no podemos decir de que esa generación tuvo, pues, es menor que la otra. Pero uno, entiendo por qué dicen eso. ¿Por qué? Porque el ambiente en el que estuvieron es completamente diferente con el ambiente y el entorno que tuvieron los discípulos, y nosotros es diferente. Pero no podemos decir de que la fe de esa generación o la otra generación se basa solamente con ver las señales y prodigios, sino que está hablando sobre esa fe y esa gracia y ese amor del Señor pueda ser llevada de la misma manera en toda generación, de que no sea perdida, de que sea llevada de la misma manera como nos lo ha dado. Queridos hermanos, el Señor también nos ha dicho a nosotros en una gran certeza que es: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Las personas que tienen esa fe, está hablando de la fe que es verdadera. Ellos serán bienaventurados, ellos tendrán la bendición, aunque ellos no van a poder tener esa misma experiencia que Tomás. Pero ellos, como han escuchado sobre la experiencia y el testimonio de Tomás, ellos pueden creer. Esa confesión de Jesús diciendo: Señor mío, Dios mío. Esas personas que han escuchado esto y reciben esa misma fe a través de este testimonio, ellos son bienaventurados. ¿Qué es lo que dice en 1 Pedro 1:8 hasta 9? A quien más amáis y habéis visto, y a quien creyeron. Ahora no han podido ver, pero me alegro con gozo de que ellos hayan podido en la fe. Son aquellos que han tenido la misma fe que Tomás. Obviamente, las personas de este mundo, obviamente el mundo nos muestra que tenemos que ver para poder creer. Pero entonces nos dice que en ese momento, por eso dice en Hebreos 11:1, ¿qué dice? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso, si vemos las personas anteriores, ellos podemos ver de que ellos vieron al Señor y ellos quitaron toda duda acerca de esto. Ellos vieron con sus ojos y Él nos muestra a nosotros, y podemos ver de que Él ahora, a que ellos mismos también nos entrega ese evangelio a nosotros y nos da a nosotros la misma fe y la misma vida a nosotros. Y por eso nosotros no debemos de dudar de eso, sino que tenemos que tener la certeza. Tenemos que tener la fe de esto. Tenemos que saber que la Biblia es lo que fue hecho a través del Señor. Y nosotros tenemos que aceptar eso con un corazón humilde. Y no significa por el hecho de que nosotros tenemos que tener los prodigios y señales para poder creer. No podemos decir que esto es absoluto, sino que nosotros tenemos que ver ese testimonio de los discípulos y los apóstoles, sabiendo de que toda duda ha sido ya terminada, de que nos muestra de que Cristo es aquel que se hizo carne y viene a nosotros. Él muere y perdona nuestros diferentes pecados y luego resucita. Incluso Él ahora a nosotros nos da la vida, y espero que todos ustedes tengan esa vida que sea guiada por el Señor, que tengan esa vida de sacrificio, de devoción delante del Señor, tengan esa vida verdadera, esa fe verdadera. Aunque Tomás en ese momento vio y confesó en ese momento y tuvo esa determinación: tú eres el Señor mío y Dios mío, que esa confesión pueda vivir en nosotros. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Oremos en este momento para que el Señor nos acepte a cada uno de nosotros, para que nosotros podamos tener esa fe que Tomás nos ha llevado a nosotros. Que nosotros, a través de este testimonio, cada uno de nosotros podamos confesar, podamos tener ese encuentro con mi Señor, con mi Dios, que cada uno de nosotros podamos tener esa guía. Vamos a orar todos juntos. 실질적인 증언을 통하여 우리 주님을 발견하고 주님을 알기 원하며, 우리 속에서 주님이 발견되기 원하며, 우리 속에서 주님이 영접되기 원함이라 인도하여 주시옵소서.
인도하시고 역사해 주옵소서. 주여 인도하시고 역사해 주옵소서. 주여 역사하시고 인도하여 주옵소서. 정말 주님을 볼 수 없어도 정말 사도들의 믿음과 함께하는 우리 교회, 우리 성도 다 되도록 역사하시고 인도하여 주옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 말씀드린 영혼들을 ayuda, Señor, y recuerda a todos nuestros miembros que han escuchado la palabra el día de hoy. Ayuda, Señor, que 그 분명한 진리를 esa verdad que ha sido ya escrita en cada uno de ellos, ayuda, Señor, que ellos puedan tener esa inspiración y para poder tener esa determinación. Y ayuda, Señor, que en el día de hoy también, como tú nos has ordenado a nosotros, vamos a tener la Santa Cena. Ayuda, Señor, a poder tener esto con un corazón verdadero. Y ayuda, Señor, a poder volver a tener esa confesión delante tuyo. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos volver a recordar esa determinación que hemos tenido delante tuyo. Ayuda, Señor, que en esta hora todos nosotros podamos prepararnos por todas las cosas que tú vas a hacer. Ayuda, Señor, que el Espíritu Santo nos ayude a cada uno de nosotros. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
하나님 아버지 Padre Dios, 예수 그리스도의 a través de la ordenanza de Jesucristo, todos juntos nos hemos reunido para poder entregar esta Santa Cena, y con toda nuestra fe y con todo nuestro ser, en esta hora hemos tenido la Santa Cena. Y te damos gracias que en este momento nos has dado la oportunidad de tener esa determinación dentro de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poder estar llenos de ti y poder tener ese corazón humilde. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. En esta hora, todos de pie, y vamos a alabar todos juntos. 믿음은 보지 못해도 La fe, 것을 일컬어 말합니다. ¿qué es Él? Aunque no lo podemos ver, es creer. Espero que todos juntos podamos tener esta determinación y vamos a alabar. 이 눈에 아무 증거 아니 베어도 믿음만을 가지고 선을 걸으며 이 귀에 아무 소리 아니 들려도 하나님의 약속 위에 서리라. 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 의심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈과 귀에 아무 증거 없어도 박시면서 이 눈에 보기에는 어떠하든지 이미 얻은 증거대로 늘 믿으며 이 맘에 의심 없이 살아갈 때에 우리 소원 주 안에서 이루리. 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 의심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈과 귀에 아무 증거 없어도 신의 거룩함을 두고 맹세한 주 하나님 아버지는 참 이쁘다. 그 귀한 모든 약속 믿는 자에게 믿지 못할 무슨 일이 있을까. 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 의심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈과 귀에 아무 증거 없어. 이 눈에 아무 증거 아니 되어도 믿음만을 가지고 선을 걸으며 이 귀에 아무 소리 많이 들려도 하나님의 약속 위에 서리라. 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 의심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈과 귀에 아무 증거 없어도 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 의심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈과 귀에 아무 증거 없어도. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto, y en todos los verianos y en sus familias y en sus vidas por todos los siglos. Amén.
우리 받아주실 하나님 앞에 감사, 영광 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido a nosotros. 자, 그래서 이 한 주간도 우리 하나님 도와주시고 También espero que en esta semana podamos orar al Señor para que Él nos proteja esta semana, para que nuestra iglesia pueda tener la paz. Espero que todos juntos nos podamos reunir en un solo corazón, en una sola voluntad. Y así en medio de todas estas situaciones, el Señor nos pueda reforzar sus fuerzas y así podamos triunfar en todas las cosas. Y aunque el enemigo dice que todo es imposible, pero entonces si vemos a través del idioma de nuestro Dios es posible, incluso podemos, y aún más. Espero que también todos nuestros miembros y todos nosotros podamos ser fieles delante de nuestra iglesia y espero que cada uno de ustedes puedan fortalecerse al uno y al otro. Queridos hermanos, gracias. 육체의 정욕을 이기는